Bien, buenas tardes hermanos. Estamos una vez más en este estudio de Éxodos. Les saludo a cada uno de ustedes en el amor del Señor. Ahí en sus hogares sean bendecidos por la palabra del Señor que hoy día vamos a compartir. El estudio que hoy día vamos a compartir sea de mucha bendición ahí en sus hogares. Vamos a estudiar el día de hoy el libro del capítulo 6 de Éxodos. Este capítulo 6 de Éxodo es la continuación del capítulo 5 que venía estudiando la semana pasada. Este capítulo 6 podemos bosquejarlo en tres aspectos. Del 1 al 14, del 1 al 13, aquí encontramos la respuesta de Jehová a la oración de Moisés. Luego del versículo 14 al 27, encontramos una genealogía parcial de Israel. Hay un cambio tremendo. Desde una historia nos saltamos a una genealogía parcial de Israel. Y luego del 28 al 30 encontramos que Dios reitera la comisión a Moisés. Y termina este capítulo nuevamente con una excusa de Moisés. Así que está más o menos dividido en tres aspectos que vamos a ver en el día de hoy. Este capítulo 6 comienza con una respuesta de Jehová a Moisés. Pero para ver de qué se trata esta respuesta, tenemos que ir al contexto anterior para poder entender y empezar a estudiar este capítulo 6. Y para eso vamos a leer desde el versículo 22 del capítulo 5 anterior, 22 y 23, estos versículos vamos a leerlo para poder llegar a esta respuesta que Jehová está dando en el capítulo 6. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Y ahora viene esta respuesta del capítulo 6 que nos corresponde estudiar. Dice: Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Entonces ahora sí podemos entender la respuesta de Dios a Moisés. Moisés aquí, hermano, va a entender que se está presentando ante Dios, se está presentando con una queja. También vemos que se está presentando a modo de pidiéndole explicación. Y también al mismo tiempo está echándole la culpa a Dios. Está como culpando a Dios de toda esta situación que está pasando ahora él especialmente, porque Moisés aquí vamos a ver que está en una situación complicada. Realmente Moisés se encuentra complicado delante de Dios. Y está pidiendo excusa, está preguntando, está pidiendo explicación a Dios y en cierto modo también lo está culpando porque le dice: y tú no has librado a tu pueblo, le dice a Dios. Mire, qué grado de confianza también podemos ver que Moisés tenía con Faraón. Un grado de confianza que podían conversar, que Moisés podía reclamarle a Dios. Qué hermosa relación, qué misericordia más grande del Dios Todopoderoso con un ser humano que podía conversar, que podía comunicarse con él. Y podía escuchar inclusive hasta estas excusas que Moisés le daba. Hermano, muchas veces aquí vemos a Moisés que está pidiendo explicación por algo que no se ha cumplido, por algo que Dios se ha tardado en responder. Y muchas veces nosotros cuando pedimos algo al Señor, cuando oramos y le pedimos algo al Señor y el Señor no nos responde,
nosotros también y rápidamente nos bajoneamos porque queremos respuestas inmediatas. Queremos que el Señor nos responda casi instantáneamente. Que el Señor, la que pidamos, digamos al tío, el Señor diga, aquí está. Y nosotros, eso es lo que esperamos, que el Señor nos atienda inmediatamente. Pero Moisés, y como nosotros, ignoraba que en ese silencio de Dios, Dios sigue trabajando. Dios seguía obrando, seguía trabajando con Moisés. Y también en nosotros cuando vamos a la iglesia muchas veces cantamos una alabanza que dice, aunque no pueda ver, tú estás obrando, y la cantamos. Pero cuando nos toca pedir algo al Señor, no entendemos tampoco los silencios de Dios. No entendemos cuando Él está en silencio, es porque está trabajando, como dice la alabanza. Y simplemente queremos, como Moisés, tener inmediatamente la respuesta a nuestra petición. Eso es lo que Moisés está planteándose delante del Señor. No entiende el silencio de Dios. Entonces vemos más anterior, más poquito más antes de esto que hemos leído, vemos que Moisés se había presentado ante el Señor. Había ido, ante Faraón, había ido y se había presentado y le había dicho lo que Jehová le había ordenado. Entonces, él había hablado ya con Faraón y en cierto modo Moisés le está diciendo, mira, mira Jehová, yo ya fui a hablar con Faraón como tú me dijiste. Yo hablé con él y ¿sabe lo que él me dijo? Se burló en mi cara y más encima me dijo que él no conocía al Dios de los hebreos y no tenía por qué obedecerle. Y efectivamente, Moisés había obedecido, había hecho lo que Dios le había dicho, que vaya a hablar con Faraón junto a Aarón, pero el Faraón de Egipto se había burlado en su cara de Moisés y de Aarón, diciéndole que no conocía al Dios de los hebreos y que tampoco, como no lo conocía, no iba a dejar ir al pueblo. Efectivamente, en Egipto no había ninguna evidencia del Dios de los hebreos. No lo conocía, Faraón no lo conocía, pero no sabía que más tarde realmente iba a conocer quién era ese Dios de los hebreos, el Todopoderoso, el Shaddai. Él todavía ignoraba cómo iba a conocer al Dios de los hebreos. Eso es lo que más o menos Moisés le está planteando. Fui, hablé y más encima le dice, este faraón le aumentó el trabajo a los esclavos. Le aumentó el trabajo y más encima le dio una cuota mayor de ladrillos que hicieran y más encima ahora ellos tienen que buscar la propia paja para construir el ladrillo y los oprime. O sea que en esta situación lo que está planteando Moisés es algo realmente complicado, porque ahora él se da cuenta que lo que él había hecho no estaba funcionando. Y es aquí donde ahora Moisés dice, pero tú no has hecho nada, Dios, por rescatarlo. Yo ya hice mi parte de lo que tú me dijiste. Y vemos entonces, hermano, que ahora, en esta respuesta que Dios está dando, ahora sí tiene sentido. Tiene sentido, porque ahora Jehová le dice a todas estas quejas de Moisés, le dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte lo dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Aquí lo que Dios le está diciendo, que no simplemente Faraón los iba a dejar ir, sino que más encima el mismo Faraón se iba a apresurar en echarlos. Iba a estar tan apresurado para que se vayan que el mismo Faraón lo iba a echar. Entonces cuando Dios está hablando aquí y dice, con mano fuerte lo va a echar. Porque aquí dos veces se menciona la palabra mano fuerte, dice,
yo haré, yo haré a Faraón porque con mano fuerte lo dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. La mano fuerte es porque Dios va a estar obrando sobre Faraón. Y luego la otra mano fuerte que podemos entender aquí es la mano de Faraón que ahora va a estar ordenando que el pueblo se vaya. Lo va a echar. Por eso es que se repite 2 veces esta palabra mano fuerte. Lo va a echar simplemente ahora que se vaya. Eso lo está diciendo Jehová. Y más encima dice, yo Jehová, o sea, como quien dice, te lo doy por hecho, te lo doy por firmado, porque yo Jehová, yo lo voy a hacer. Entonces aquí vemos ahora, hermano, que muchas veces vemos también que esta palabra, yo Jehová, la palabra Jehová se repite muchas veces a lo largo de este libro de Éxodo. ¿Y sabe lo que significa la palabra yo soy Jehová? Es una tremenda, es una tremenda garantía, una garantía tan segura cuando dice yo Jehová, es una garantía que es tremenda y segura. ¿Y sabe por qué? Porque todo lo que Dios promete, Él lo cumple. Y todo lo que Dios dice, lo hace. Por eso es una garantía segura, es una garantía tremenda para nosotros. Yo, Jehová. Y sabes que cuando esto dice yo, Jehová, es algo tan cierto y tan seguro, porque la misma palabra lo dice. Porque cuando Dios dice algo, lo cumple, porque Él no es como nosotros. Él no es como nosotros que simplemente decimos algo y luego nos olvidamos. Romanos 23:19 dice lo siguiente. Se lo voy a leer un poquito. Romanos 23:19 dice lo siguiente. Perdón, se me perdió, pero luego lo vamos a ver. Dice algo que está muy de acuerdo con lo que estaba leyendo. Pero vemos que es una garantía tremenda cuando Dios dice, yo soy Jehová. Y luego seguimos avanzando. El capítulo 3, 4 y 5 dice, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. En el versículo 3 dice que hay una palabra que me costó y entenderla. Dice, habló y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Y nosotros en estudios anteriores vimos que efectivamente la palabra Jehová, vimos en Génesis que él efectivamente sí se dio a conocer a los patriarcas. Y veíamos que cuando él dice, yo, Jehová, este será mi nombre y seré conocido por siempre con este nombre. Entonces viene la pregunta, ¿hay una contradicción aquí? La Biblia se contradice cuando la palabra dice, en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿Hay una contradicción? De ninguna manera, hermano. De ninguna manera hay una contradicción. ¿Sabe? Muchas veces en la Biblia, cuando encontramos algo que aparentemente es una contradicción, es simplemente porque nosotros no hemos sabido interpretar bien las escrituras. Porque muchas veces nuestra capacidad no nos da para entender lo que Dios quiere decir. Pero la Biblia, la palabra de Dios,
no se contradice. Somos nosotros que muchas veces no podemos poder interpretar bien las escrituras. Entonces, cuando la palabra dice, no me di a conocer a ellos, quizás es probable, hay quizás hermanos que estudian mucho más la Biblia, puedan tener esta interpretación. Yo le doy la siguiente, quizás cuando Dios está diciendo, no me di a conocer a ellos, es probable que se refiera en la forma en que se dio a conocer a los patriarcas, por medio de promesas. Pero ahora lo que se va a dar a conocer a Moisés es por medio de milagros, de prodigios, de señales. Es una manera diferente por la cual ahora Moisés y todo el pueblo va a conocer a Dios. Es probable que esto quiera decir la escritura, pero hay una cosa cierta, la palabra de Dios no se contradice. Somos nosotros los que muchas veces no sabemos interpretarla y nos pareciera que fuera una contradicción. Y luego dice, también establecí mi pacto, versículo 4, con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Aquí podemos ver y veíamos en Génesis 15, cuando Dios hace un pacto con Abraham. Efectivamente, aquí está hablando de un pacto con Abraham en Génesis 15, 16 y 18. Y dice aquí, dice si lo voy a leer, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Está hablando de un pacto y también está hablando de la forma del pacto que también los hombres hacían acá. Acá podemos ver que está hablando de un pacto de que ellos antiguamente, hermanos, los pactos que se hacían entre dos personas, se partía un animal y se pasaba por entre medio de ese animal. ¿Qué significaba? Que cuando alguien rompía ese pacto, simbolizaba que esa persona también iba a terminar tal como ese animal, partido en dos. Esa era la forma de los pactos que se celebraban. Y aquí dice, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Está hablando de eso, de esos pactos que se hacían en el tiempo de Moisés. Entonces, también vemos que efectivamente de lo que está hablando aquí de los pactos que había establecido Dios con los patriarcas, con Moisés, con Jacob también. Y luego vamos al versículo 6, dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Aquí ahora vemos y encontramos por primera vez la palabra redimir. Y usted se recuerda cuando yo le di todo el panorama de Éxodo hasta el capítulo 18, vimos esta parte en ese panorama y yo le explicaba que la palabra redimir significaba comprar la libertad de un esclavo. Bueno, aquí aparece por primera vez esta palabra redimir y lo que significa es eso, comprar un esclavo. O sea que lo que Dios está diciendo es que va a redimir, que va a volver a comprar la libertad del pueblo de Israel. Y aquí podemos ver, hermano, así como Jehová estaba redimiendo al pueblo de Israel en ese entonces, estaba comprando la libertad de la esclavitud de Egipto en ese entonces, ahora también podemos ver en nosotros que Cristo nos ha redimido también a nosotros. Nos ha redimido de la esclavitud del pecado. Así como el Padre estaba redimiendo de la esclavitud de Egipto, Cristo ahora nos ha redimido a nosotros, pero de la esclavitud del pecado en el que estábamos tú y yo.
Qué hermoso es entender entonces la palabra del Señor cuando podemos ver esto del redimir. Es muy hermoso esta palabra. Y luego vamos a seguir leyendo versículo 7. Dice así: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros seréis, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac, a Jacob y yo os la daré por heredad. Nuevamente, yo Jehová. Yo lo firmo, yo lo declaro, yo lo estoy diciendo, por lo tanto, se va a cumplir. Qué hermosa esta palabra, me encantó cuando aquí uno puede ver yo Jehová, Él lo afirma. Como quien le diría a alguien, te lo doy por firmado, te lo doy por hecho. Así dice Jehová, yo Jehová. Y sabe, hermano, en estos tres versículos 6, 7 y 8, aquí vamos a encontrar ahora 7 promesas que Jehová hizo al pueblo de Israel. Y vamos a ver que en estos 3 versículos hay 7 promesas claras al pueblo de Israel. Y cada una de estas promesas podemos ver que también Jesucristo nos promete lo mismo. Lo que prometió su Padre, ahora Jesucristo también puede prometer estas 7 promesas. Y vamos a ver. Voy a leerlo de nuevo para que usted vaya tomando apunte. Versículo 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré, otra promesa, de su servidumbre, y os redimiré, otra promesa, con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac, a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Aquí estas 7 promesas, hermano, son maravillosas. Primera promesa, yo os sacaré de las cargas pesadas. Segunda, yo os libraré de su esclavitud. Yo os redimiré. Yo os tomaré como mi pueblo. Yo seré vuestro Dios. 6, yo os llevaré a la tierra prometida. 7, os daré esta tierra por heredad. 7 promesas encontramos aquí del Dios. Y sabe, hermano, cuando Jehová le está diciendo al pueblo de Israel, yo os sacaré, la primera promesa, de las cargas pesadas. ¿Sabe lo que Cristo nos dice hoy día a nosotros? Cristo nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. ¡Qué hermoso! Cristo también nos hace una promesa de descanso. Yo os sacaré de las cargas pesadas, le decía Jehová a Israel. Y en Mateo 11:28, usted anótelo ahí, hermano. En Mateo 11:28 Jesucristo nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y cansados, y yo os haré descansar. La segunda promesa maravillosa, yo os libraré de su pueblo. Yo os libraré de su esclavitud, le dice Jehová. ¿Y qué nos dice Dios a nosotros, Cristo? Estad pues firme en la libertad con que fuisteis, y no os volváis a someterte a la esclavitud, nos dice Gálatas 5:1. Y luego la tercera promesa dice, yo os redimiré. ¿Y sabe lo que Cristo nos hizo por nosotros? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas 3 y 14 habla de eso. Cuando Jehová dice, yo os redimiré, Cristo también nos redimió de la maldición de la ley, hermano. Cuarta promesa, yo os tomaré como mi pueblo. Y Cristo nos dice, llamaré pueblo mío
el que no era pueblo. Romanos 9, 25, 26, está eso, lo que Cristo nos está diciendo. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, a los gentiles. ¿Se imagina? Romanos 9, 25. Quinta promesa, seré vuestro Dios, le dice, seré vuestro Dios. ¿Qué nos dice Cristo a nosotros? No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. También tenemos Dios. Cristo es Dios, hermano. Cristo es Dios. Sexta promesa, yo os llevaré a la tierra prometida. Yo os llevaré a la tierra prometida. ¿Y qué dijo Cristo en Juan 14:3? Dice, y si me fuere, y os prepararé lugar, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. Y os llevaré a la tierra prometida, decía Jehová. Cristo nos dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Qué hermosa promesa del Señor. Y la última, la que Jehová le hacía al pueblo de Israel. Yo os daré esta tierra por heredad. ¿Qué nos dice la palabra del Señor, hermano? Que nosotros somos coherederos con Cristo. También tenemos una heredad. Por eso es tan hermoso estudiar las promesas del Señor y es tan hermoso ver cómo Dios cumple estas promesas del Señor. Todo lo que Jehová dijo a Moisés, la cumplió a cabalidad, hermano. Qué maravilloso. Y sabe, hermano, todas estas promesas que Dios cumplió a Moisés, ahora nuestro Señor Jesucristo también nos ha dado promesa y también la va a cumplir, porque Él también es fiel, Él es Dios. Él la va a cumplir. De eso nosotros debemos estar seguros, de que Dios va a cumplir su promesa. Debemos estar seguros y confiar que todo lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Porque Él es Dios. Él es Dios, es fiel, sus promesas son fieles y son verdaderas. Entonces, todo lo que ha prometido, Él lo va a cumplir. Ahora, versículo 9. De todo esto que Moisés, de que Dios le está hablando ahora a Moisés, ahora dice, de esta manera, versículo, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Aquí vemos nuevamente, hermano, vemos que Moisés le dice al Señor, pero ellos no me escuchan, ellos no, le dice, está hablando Moisés, ellos no escuchan ahora a Moisés a causa de la congoja que tienen. Y sabe, hermano, yo me imagino a Moisés en esta situación diciendo,
todo lo que, nuevamente, lo que Dios le está diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Yo me imagino a Moisés pensando, diciendo, pero si eso ya se lo dije a Faraón, yo ya le dije y eso no produjo ningún efecto. No me hizo caso, no me entendió. Ya se lo dije. ¿Qué sentido tiene de ahora nuevamente de ir y decirle lo mismo? Me imagino yo a Moisés diciendo esto cuando Dios le dice, entra y habla al rey de Egipto. Y luego dice, y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón? Aquí yo me imagino a Moisés totalmente decepcionado, quizás amargado, quizás se sentía ahora rechazado. Y lo peor, que ahora se sentía rechazado por su propio pueblo. Qué tremendo es esto. Aquellos que debían estar animando, Moisés, sí, anda, dentro, inténtalo de nuevo. Ahora ellos lo están rechazando. No le bastaba el rechazo de Faraón, sino que ahora era su propio pueblo quien lo rechazaba ahora a Moisés. Así que me imagino cómo se sentía Moisés, que ahora su propio pueblo, debido a la congoja que ellos sentían, ahora ya ni siquiera quería que Moisés le hablara, que dijera algo más. Ya se habían resignado prácticamente a ser esclavos, porque cada vez que Moisés iba donde el faraón era peor para ellos, le había aumentado el trabajo. Es tremendo. Entonces, podemos ver que ahora era un problema tremendo para Moisés. Y para cualquier ser humano, mirándolo humanamente, ¿qué ganas va a dar ir a hablarle al faraón si mi propio pueblo ya no quiere que le hable de este Dios? Ya no le creen, no quieren escucharlo. Qué tremendo, ¿verdad? Que ahora su mismo pueblo, el que debía animarlo a que sí hiciera las cosas, le está diciendo, ¿sabe qué? Déjalo hasta ahí, Moisés. Ya no te queremos escuchar. Y podemos ver que esto, Moisés ahora dice, y más encima, ¿qué me va a escuchar si yo soy torpe de labios? Le da nuevamente ese argumento que ya se lo había dado al Señor anteriormente. Pero ahora sí, Jehová finalmente le da una orden, y le da una orden para todos. Después de todo esto, Jehová da una orden para que se cumpla simplemente. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto. Ahora era una orden para los israelitas y también una orden para los hijos, para el Faraón, rey de Egipto. Y luego tenemos, en toda esta historia, tenemos algo que se corta tan abruptamente, lo encontramos con una genealogía. Del capítulo 14 en adelante, ahora hermano, encontramos una genealogía que está en medio y que muchas veces uno podría decir no tiene sentido. ¿Por qué una genealogía en medio de esta historia que estamos viendo? A veces es latoso la genealogía. No podemos entenderlo y nos dan ganas de leer una genealogía. El libro de Mateo comienza con una genealogía de Jesucristo. Ahora aquí encontramos una genealogía. Entonces, ¿qué sentido tiene una genealogía en medio de este relato? Pero veremos que para Aarón y para Moisés sí tiene mucho sentido. Vamos a leer parte de la genealogía. Versículo 14. Estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Hanoc, Falú, Esrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón, Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví, por su linaje, Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví
fueron 137 años. Encontramos aquí, hermano, tres familias importantes, tres nombres importantes: Rubén, Simeón y Leví. Vemos tres familias que sobresalen, pero hay una que sobresale más que las otras, y es la familia de Leví, y también vamos a ver por qué. Hermano, mientras yo estudiaba esta genealogía, que la verdad es complicada porque hay que trasladarse y armar toda una familia para poder entenderla. Yo mientras estudiaba la genealogía me recordaba de un episodio que vimos en Génesis capítulo 34. Y aquí vemos un episodio muy importante que ejecutaron o que realizaron Simeón y Leví. Estos tres, de estas dos familias, Simeón y Leví, en Génesis 34, veíamos. Por eso es importante, hermano, por eso es importante cuando yo le dije que empecemos a estudiar de Génesis capítulo 12 en adelante para poder entender todo lo que es el Éxodo. Porque desde ahí parte la historia del Éxodo, de Génesis capítulo 12. Está hablando de una relación que Dios tiene con el hombre. Anterior está hablando de una creación. Entonces, aquí vemos ahora en ese capítulo de Génesis 34, vemos que Leví y Simeón eran hombres de armas tomar, hombres de tremenda decisión. Vemos en ese episodio que tanto Simeón como Leví acabaron con un pueblo entero a filo de espada. Mataron a todos los hombres de un pueblo de Siquem. Génesis 34, usted léalo, véalo. Qué tremendo lo que pasó ahí. Y simplemente para vengar la honradez de su hermana Dina, ellos mataron a todo un pueblo e hicieron algo que fue tremendo. La historia dice que ellos, cuando se enteraron de que el príncipe de ahí, llamado Siquem, y su padre Amor, con H, un día salió Dina a ver afuera de la ciudad, y este príncipe la encontró y la tomó para sí y abusó de ella. La deshonró, dice la escritura. O sea, en otras palabras, tuvo intimidad con ella, así como quien dice, a la mala. Y lo supieron los hermanos de los hijos de Jacob, entre ellos Rubén, Simeón, Leví, y los demás lo supieron. Y ahí fue cuando ellos hicieron un trato con este príncipe, de que ellos le daban la hermana a él, porque él se enamoró después de Dina y fue a pedir a Jacob y a sus hermanos a Dina después de haberla deshonrado. Y ellos le dijeron que simplemente se la daban si este pueblo se circuncidaba, porque ese era el pacto que ellos tenían entre ellos. Y ahí sí podía casarse con Dina y ellos tomar mujeres de los hebreos y los hebreos tomar mujeres de este pueblo. Fue un pacto malicioso, porque no tenían intenciones de cumplir. Sin embargo, vemos que este príncipe cumplió ese pacto con su padre y con todos los hombres de esa ciudad. Y ellos esperaron que cumplieran este pacto, y al tercer día, dice la escritura, que fueron cuando había más dolor en los hombres, cuando ellos se habían todos cortado el prepucio, fueron y acabaron ellos dos, mataron a todos los hombres y más encima saquearon esa ciudad. Es tremendo lo que hizo Leví con Simeón. Y por eso se lo cuento, para que usted también pueda meterse en la historia de este pueblo y pueda ver que eran tan humanos como nosotros, de reacciones tan humanas como lo somos hoy día nosotros. Se la cuento para que usted vaya a ese capítulo 34 y lea lo que pasó ahí, y va a ver lo que hizo Simeón y Leví. Y luego tenemos la genealogía, que es lo que está hablando. Y yo me hice un papelito aquí de la genealogía para entender. Y podemos ver, hermano, que efectivamente es importante, porque esta genealogía va a demostrar que Aarón y Moisés
vienen de esa tribu, de ese linaje de Leví, que era un pueblo apartado y escogido por Dios para el sacerdocio. Entonces vemos que ahora Leví tuvo 3 hijos, Gersón, Coat y Merari. Y su hijo Coat tuvo 4 hijos. Entre ellos tuvo un hijo que se llama Amram. ¿Ya? Amram es padre de Aarón y Moisés. Amram es el nieto de Leví. Por lo tanto, ahora Aarón y Moisés pasan a ser bisnietos, porque Amram era hijo de Coat y Coat era hijo de Leví. Y recordemos que Amram se casó con Jocabé, y de ahí nació Aarón y Moisés. Entonces vemos que sí, efectivamente vienen del linaje de Leví. Y luego Aarón se casó también y tuvo 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar y Itamar, que después vemos que ellos van a ser sacerdotes que servían también en el templo. Y Moisés, por su parte, también vimos que se había casado con Séfora, ¿ya? Y que también había tenido 2 hijos, Gersón y Eliezer, los hijos de Moisés. Entonces, por eso está esta genealogía, porque ahora sí hay autoridad y debe ser respetada la autoridad de Moisés y Aarón, porque ellos van a guiar al pueblo de Israel, porque vienen de este linaje de Leví, de un linaje de sacerdotes que Dios había guardado. Entonces, ese es el propósito de la genealogía. Y luego dice, versículo 23, y tomó Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Nazón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Ahí ya termina. Y luego vemos, versículo 26, este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Quiso Dios que quede registrado en las Escrituras, porque es importante saberlo, porque las generaciones venideras tenían que saber que efectivamente Moisés y Aarón eran del linaje de David y tenían que obedecer ahora a ellos, y porque ellos venían de ese linaje. Recordemos que Moisés había estado 40 años en el desierto de Madián. Entonces ahora cuando volvía, ya ni siquiera las generaciones nuevas no lo conocían. Y tenía que quedar claro y establecido que sí, efectivamente Moisés y Aarón eran hermanos y venían de ese linaje. Eso es lo importante de la genealogía. Entonces, y luego ya finalizando este capítulo 28 y 29. Ahora aquí encontramos, hermano, que finalmente, no me gusta el término de este capítulo porque nuevamente Moisés termina dando excusas a Dios. Dice, cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Nuevamente esa excusa que ya se le había dado, la vuelve a repetir. Vuelve a repetir la misma excusa Faraón ante Dios. Y esto es, hermano, qué tremendo. Qué tremendo. Podemos ver que a pesar de todas las cosas, de todos los milagros que Dios le había mostrado a Moisés, Moisés aún todavía sigue dudando de Dios, sigue poniéndole excusas al Señor, tal como lo hacemos nosotros hoy día, tal como lo hacemos, hermano, muchas veces nosotros con Dios. Seguimos aún después de muchos años en el Evangelio, después de muchos años de caminar cristiano, aún hay momentos en que dudamos del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios.
y ponemos excusas al Señor. Esto es la naturaleza del ser humano. Qué tremendo es. Para terminar, hermano, este capítulo, yo me quiero quedar con el tema central de este capítulo, que es la fidelidad respecto a las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel. Realmente vemos cómo Dios es fiel, cómo Dios cumplió todas las promesas que hizo. Y todo lo que dijo a Moisés que haría, él lo hizo. Aunque Moisés no entendía, hermano, aunque Moisés no entendía lo que pasaba y muchas veces dudaba, Dios cumplió. Dios cumplió con Moisés. Todo lo que dijo que haría, lo hizo. Todo lo que le prometió a Moisés, él lo cumplió. ¿Y sabe por qué? Simplemente porque Dios es fiel. Simplemente porque Él es fiel, hermano. Él es fiel a su promesa. Y Él va a cumplir, siempre va a cumplir sus promesas. Solamente Dios pide de parte de nosotros que nosotros podamos ser obedientes y ser fiel a Él. Quiero leer un pasaje como para finalizar en Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, cuando Dios es fiel con nosotros, cuando Dios cumple sus promesas, Él espera simplemente de nosotros obediencia. Quiere que también nosotros obedezcamos para que Él pueda cumplir todas las promesas que tiene para nosotros. Solamente espera fidelidad, espera obediencia. Dice así: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de tu Jehová. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y de los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu arteza de masar. Bendito serás tú en entrar y bendito en salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Simplemente eso nos pide el Señor, que seamos obedientes. Imagínense todas las bendiciones que a veces nos perdemos simplemente porque no le obedecemos, porque no le creemos al Señor. ¿Se imagina la cantidad de bendiciones que usted y yo ha perdido porque no le creemos al Señor? ¿Porque no le obedecemos? Que Dios nos ayude a ser obedientes para poder recibir las bendiciones del Señor. Déjame decirte, hermano, que el mismo Dios que se reveló a Abraham es el mismo Dios que se le apareció a Moisés en una zarza ardiente. Ese mismo Dios es también, hermano, Dios de nosotros, es Dios nuestro, y también se ha revelado a ti y a mí. ¿Sabes cómo se ha revelado a ti y a mí? Dios se ha revelado por medio de su Hijo Jesucristo. Se ha revelado a usted y se ha revelado a mí. Y todo lo que Jesucristo, su Hijo, te ha prometido en su palabra, en sus promesas, Él las va a cumplir. Las va a cumplir, hermano. Solo tienes que creer. Tienes que creerle a Dios. Todo lo que está escrito en su palabra, todas las promesas que Jesucristo tiene para nosotros, las va a cumplir. Porque Él es fiel, porque Él es verdadero, porque en Él no hay engaño, hermano. Él es fiel, repito, Él es verdadero.
Todo lo que dice lo hace, lo que promete lo cumple. En Él no hay engaño porque Él es la verdad. Y si Él es la verdad, Él no puede negarse a sí mismo. Que Dios te bendiga. Bendiciones, hermanos.